¿Qué son los amores ridículos? ¿Realmente existen los amores ridículos? ¿Quién es Milan Kundera? Bienvenidos a un nuevo video, quédate para saber más. El libro de hoy se llama El libro de los amores ridículos. Así se llama, así lo puso el autor, es de Milan Kundera. Tenía bastante miedo de empezar a leer este autor, ya que no es un autor tibio, es un escritor radical, y bien lees a Milan Kundera, o te gusta o no te gusta, no hay términos medios, dado que es bastante directo con lo que pretende. El estilo de él es un estilo muy irónico, contiene muchísimo sarcasmo, y la verdad pues vi el libro en una biblioteca pública y decidí darme una oportunidad y darle una oportunidad al libro, y la verdad no decepciona para nada. El libro es bastante agradable, es un libro relativamente corto, de 300 páginas aproximadamente en la edición de Tusquets. Es un libro que se lee en cuestión de 2 o 3 días. Las historias son muy agradables, es para partirse de la risa. Los 7 relatos, el libro bien se llama El libro de los amores ridículos, pero también podría llamarse El libro de los amores incómodos, o sencillamente 7 relatos vergonzosos, dado que en todos se experimenta de alguna manera lo que se denomina la pena ajena. El libro contiene 7 relatos, son 7 relatos que tienen un aire bastante nostálgico, son 7 relatos escritos con una sorna y una ironía muy propia de Milan Kundera, y esa sorna y esa ironía está reflejada a través de los diálogos de los diferentes personajes en los diferentes relatos. Aunque en todos los relatos se aborda el concepto del amor en términos generales, es decir, no es un amor idílico, no alude a un amor específico, sencillamente es el amor en su denominación más básica. Esto va más allá, el libro realmente va acerca de la complejidad del ser humano, acerca de todos sus errores y todos sus desaciertos durante lo que se denomina la vida. Y eso es algo normal en Milan Kundera. A Milan Kundera le gusta mucho ahondar en el alma humana. En los diferentes relatos, Milan Kundera aborda temas muy variados, temas muy trillados a veces, temas muy tabú en otros casos. Pueden ser, por ejemplo, la vejez, o más bien el temor a la aceptación de la vejez, a la carga de los años que nos va consumiendo día a día. Otro de los temas que aborda es la amistad, la decepción, el amor desprovisto de cualquier clase de adorno y sutileza, es decir, el amor en su sentido más mundano y más humano. Dentro de los temas tabúes que se puedan encontrar en el libro está el erotismo, el sexo, que es un elemento muy recurrente. También está la lozanía de la juventud, con todo lo que implica esto, o sea, la lascivia, la concupiscencia desbordada, No entendí. la libido sin control, el cinismo, la traición, el oportunismo de aquellos que son practicantes de doctrinas religiosas, y en términos generales la naturaleza humana de errar constantemente. Con el ánimo de no hacer spoiler, solamente me voy a referir a uno de los 7 relatos. La verdad es que los 7 se leen de manera muy amena y los 7 son muy agradables y dan para pensar bastante. Como aclaración, hay que comprender que Milan Kundera escribió estos relatos en un lugar y en una época que hoy ya no existen. Eso se escribió en un lugar que se llamó el bloque comunista de Europa del Este, y en una época en la que el mundo estaba dividido en dos, o estaba polarizado, digámoslo, en 2 vertientes, una que es el denominado capitalismo occidental y otro denominado el comunismo concretamente. Entonces este libro está enfrascado, o estos relatos están enfrascados en un contexto de un país comunista, y eso implica que no hay religiones y tampoco hay nacionalidades específicas. En términos técnicos, el comunismo es supranacional Oye, despacio, cerebrito. y suprarreligioso. Ay, ahora ya entendí. Por ende, habrá algunos relatos en los que se aborden situaciones que para nosotros de este lado del mundo occidental pues pueden parecer muy normales, pero dentro del contexto en el que se escribieron los relatos pues era algo totalmente prohibido. El relato que más me llamó la atención, no el que más me gustó, porque pues, la verdad todos me gustaron, voy a hablar concretamente del último, que se llama Edward y Dios. Ese relato va de un profesor, le gusta a una muchacha, pero no es una estudiante, es una muchacha que simplemente la vio en la calle. Esta muchacha, pues aparte de que es muy bonita, es bastante difícil, y adicional a eso es practicante del cristianismo. Hay que tomar en cuenta que como estamos en un contexto de un país comunista, la religión y la nacionalidad pues prácticamente estaban prohibidas.
Pero entonces este personaje, para, ¿cómo llamarlo?, para acceder a ella, pues ya sabes, decide volverse también un practicante del cristianismo. El problema está en que mientras eso sucede, algunos colegas lo ven participando en misas cristianas y pues obviamente esto le va a generar ciertos problemas con su grupo de colegas y efectivamente es sometido, digámoslo, como una especie de juicio donde lo tratan de reformar por el buen lado o el buen camino del partido. Este personaje de Edward es llevado donde la directora del colegio. La directora es una mujer más bien de mano dura y es una mujer que trata de reencauzarlo, y resulta que dentro de esas pues esta directora empieza a coquetear un poco con el profesor y lo invita a hacer ese proceso de reencauce en la casa de ella, y obviamente pues esto ya cambia toda la situación. Finalmente pues este profesor, que de bobo no tiene ni un pelo, termina accediendo un poco a la coquetería y a las insinuaciones de la directora y pues va a la casa de ella prácticamente en una borrachera. Él accede a ella, es decir, carnalmente, pero el problema está en que la forma en que lo hace es bastante humillante, sobre todo para ella. Y bueno, pues gracias a esta situación, la otrora niña difícil, la cual estaba tratando de conquistar este personaje de Edward, pues lo empieza a ver como una especie de mártir, como una especie de divulgador de la causa cristiana, y todo lo difícil que podría haber tenido esa muchacha desaparece mágicamente, y de manera paradójica pues esto hace que el personaje de Edward le pierda todo el interés a esta jovencita. Sin embargo, eso no significa que no se la vaya, ¿cómo decirlo?, no vaya a acceder a ella, porque igual pues la invita a una casa de campo y allá pues, aunque no es que sea la mejor experiencia, no haya sido la mejor experiencia de su vida, de todas maneras termina en una noche de pasión, no muy lujuriosa, pero bueno, era parte, digamos, del plan inicial que este personaje tenía con esta muchacha difícil. Después de los 6 meses que duraba el proceso de reencauce de un profesor por parte de la directora, y mucho más, y después de haber amanecido con esta muchacha rogada, la practicante cristiana, pues el hombre simplemente se vuelve un mujeriego y genera más bien como una especie de vacío en su vida, porque ninguna mujer y ninguna persona en términos generales lo llena o lo satisface. Creo que el libro actúa como una especie de espejo de nuestras realidades, y al reírnos de todas las maromas, las marañas y las estratagemas que utilizan los personajes para conseguir aquello que desean, ese amor fútil, ese amor efímero, casi golfo, pues también nos permite reírnos de nuestros propios amores ridículos, es decir, esos amores banales, esos amores que dejan una sensación de hastío por lo vacío que puedan llegar a ser, esos amores que se parecen mucho a tomarse 3 litros de agua, donde sabemos que vamos a quedar hastiados y vamos a quedar llenos momentáneamente. Y la verdad, pues el hecho de que existan o no existan amores ridículos es un cuestionamiento que debe quedar para cada uno de los lectores en torno a su propio contexto de vida. Respecto al autor, Milan Kundera es un personaje muy culto de origen checo. No, pero espérate, eso está mal. Es decir, checo y culto es una redundancia. Eso es como decir colombiano desmemoriado. Como decía, es un personaje de origen checo, es músico, pianista, es escritor, novelista, dramaturgo, poeta, en fin, el tipo es bastante cultivado y es una de las mentes más brillantes del siglo XX y pues todavía está vivo. Milan Kundera no es un escritor de términos medios, es un escritor que suele ser bastante radical, y eso parece ser una característica en muchos personajes de esta zona del mundo, de la República Checa, de Checoslovaquia antiguamente, de Polonia. Son personajes bastante cultos, y otro ejemplo de otra persona igual de este lugar del mundo es Franz Kafka, que también es uno de los grandes escritores, al menos en género clásico, y tiene libros como La Metamorfosis o El Castillo o El Proceso, que son bastante complejos de leer porque requieren muchísima atención y muchísima concentración por parte del lector. Aclaración: aunque Franz Kafka nació en lo que hoy sería Praga, para la época correspondía al Imperio Austrohúngaro, así que la literatura de Franz Kafka fue escrita originalmente en alemán. Aunque es un escritor checo, desde el año 1987 tiene nacionalidad
nacionalidad francesa. De hecho, él fue obligado a exiliarse en Francia después del envío de los tanques por parte de la Unión Soviética a la ciudad de Praga para desmantelar o para tumbar todo aquello que los mismos checos denominaron la primavera de Praga. Entonces, en esa época muchos intelectuales de la talla, por ejemplo, de Milan Kundera, pues, entre otros, como por ejemplo Milos Forman, bueno, hay muchísimos. Todos estos intelectuales fueron despedidos de sus puestos de trabajo como profesores o como directores de alguna academia artística, sea de literatura, de pintura, de escultura, de lo que fuera. Muchos de ellos se vieron obligados a trabajar en oficios varios y algunos incluso no sobrevivieron. Milan Kundera prácticamente durante los últimos 20 años ha sido nominado constantemente al Premio Nobel de Literatura, pero la Academia se lo ha negado, como ha pasado por ejemplo con otros como Jorge Luis Borges, que más que merecido lo tenía, y se parece muchísimo a Haruki Murakami, que se convierten en eternos nominados, y sabemos que la Academia, por cuestiones de sesgo ideológico, es muy difícil que les otorguen el Premio Nobel, por lo menos a Milan Kundera. Pues Milan Kundera ya está bastante veterano y pues que le otorguen el Premio Nobel es complicado. Posteriormente haremos algún video hablando acerca de las injusticias y los sesgos que maneja la Academia Sueca con respecto al otorgamiento de los premios Nobel, concretamente desde el año 1956, que es donde más se nota. Y ya con esto damos fin a esta muy breve reseña del libro de Los Amores Ridículos de Milan Kundera. Si tienes alguna duda al respecto o si deseas profundizar en algo diferente, no dudes en dejarnos en los comentarios. Igual si deseas alguna reseña de un libro en particular, lo hacemos con mucho gusto. Hasta aquí entonces llegamos con este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en otra ocasión.